sangre. Si pudiera usar un título, el poder de la sangre, el poder de la sangre. Éxodo capítulo 12, verso 1 al 13. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Amén. Amén, amén. Gracias. Gloria sea el nombre de Jesús. La palabra del Señor dice de esta manera: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. La razón por qué se les dice que ellos estén básicamente arreglados o vestidos es para que al momento que se les anuncie la salida de Egipto, ellos estuviesen listos. Es muy necesario que nosotros siempre vivamos una vida lista, que el momento que el Señor nos llame a salir de este mundo, estemos listos para salir. Lo comeréis apresuradamente, la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche, note esto, por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Es muy interesante cómo esta celebración de esta semana nos tiene a todos en casa. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasará de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Oremos. Poderoso Dios, venimos delante de tu presencia. Una vez más ruego, Señor, que unjas mi mente con tus pensamientos, mis labios con tu palabra. Quiero ser, Señor, efectivo, Señor, en entregar el mensaje que tú me has dado. Oh Dios, que sea de edificación, que sea de esperanza. Señor, que le dé esperanza a alguien en esta noche. Oh Dios, de que su vida puede ser cambiada y transformada al reconocer que tú diste tu vida por ellos, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra por lo que vas a hacer a través de este mensaje, que alcance a todos, Señor, toda nuestra ciudad, que alcance, Señor, todo nuestro condado, esta región de Texas, Señor, que lo alcance, que lo ministre, Señor, que llegue a todo aquel que necesita escuchar un mensaje, Señor, que le va a dar esperanza al saber que hay una salida de esto, en el nombre poderoso de Jesús. La iglesia del Señor dice un fuerte amén. Amén. Dégaselo fuerte, un fuerte amén. 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 Y así denle un aplauso al Señor Jesucristo y puede tomar su lugar una vez más. La Pascua, lo que se está celebrando en estos días, marca el nacimiento de la nación de Israel. Marca la liberación de la esclavitud de Egipto. Este gran suceso también ilustra a Jesucristo y su obra redentora en la cruz del Calvario. Hay 3 fiestas en particular que son muy importantes para los judíos, aparte de otras fiestas.
pero tres en particular, que es la fiesta de Pascua, la fiesta del Purim y la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pascua es la libertad del pueblo de Israel o el pueblo hebreo de la nación de Egipto, de la esclavitud de Egipto. La fiesta del Purim es la libertad de lo que nosotros podríamos llamar la libertad del pueblo judío de las manos de Naamán, que quería destruir, de Amán, disculpe, que quería destruir al pueblo judío en el tiempo de Esther. Y luego miramos lo que es la fiesta de Pentecostés. Aunque la fiesta de Pentecostés era una celebración de cosecha, la fiesta de Pentecostés a nosotros ahora nos recuerda de la libertad espiritual, cuando por primera vez se derramó el Espíritu Santo y entramos en nuevo pacto con Dios. Así que cada una de estas fiestas exalta a una libertad, exalta la obra redentora de Dios, exaltando que Él es nuestro libertador y salvador. Ahora, cuando hablamos de lo que es la Pascua y, como mencioné, el gran suceso que también ilustra a Jesús y su obra redentora en la cruz del Calvario, entendemos lo que el apóstol Juan escribió en Juan capítulo 1 verso 29, cuando él dice, y él escribe hablando de Juan el Bautista: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Moisés, siendo el instrumento de Dios, se había enfrentado al faraón para que él dejara ir al pueblo de los hebreos. Y aunque la Biblia dice que Dios endurecía el corazón del faraón, la paciencia de Dios se agotó y como juicio final vino la muerte de los primogénitos, a menos que fueran protegidos por la sangre de un cordero. En Éxodo capítulo 11 verso 5 se les anuncia: y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Era un juicio que ciertamente se iba a reclamar todo primogénito al primer nacido. Iba a ser, amén, nosotros podríamos trasladarlo al primer nacimiento. Nosotros podríamos hablar de lo que es nacer en la carne, y todo aquello que era un primer nacido o primer nacimiento ciertamente iba a morir, al menos de que la sangre estuviera sobre su vida. Recordemos que el pueblo hebreo, el pueblo de Israel en Egipto, es un tipo de nosotros viviendo en la esclavitud del mundo, con el faraón siendo un tipo y una sombra de Satanás. Así que nosotros, viviendo en la esclavitud del pecado en el mundo, nosotros nos encontramos, amén, necesitando, amén, que ser libres y experimentar lo que es la salvación. Pero esta salvación no podría, amén, suceder sin un nacimiento. Así que nosotros tenemos que experimentar un nacimiento para nosotros experimentar o tener la oportunidad de ser libres. Cada uno de nosotros hemos nacido por naturaleza humana con una inocencia como bebés, pero con el tiempo esa inocencia es perturbada por nuestra conciencia, el cual se desarrolla nuestra vida pecaminosa con el tiempo, con los años. Vamos de desobediencia a amén, y después con el tiempo la desobediencia nos aparta del plan de Dios, y por cuantos todos pecamos, estamos destituidos de Dios mismo. Así que es algo importante que nosotros reconozcamos que en nuestro primer nacimiento, en nuestro nacimiento carnal, nosotros, mis hermanos, estamos en peligro de morir esclavizados al pecado en un Egipto espiritual conocido como el mundo o como el pecado. Cuando hablo del mundo, no me refiero solamente a este estado, a este planeta terráqueo, sino que sí me enfoco en lo que es la esencia de la naturaleza humana. Una esencia de pecado, una esencia, amén, de que estamos desconectados con Dios, sin comunión con Dios.
Así que en nuestro primer nacimiento, nuestro nacimiento de carne, hemos nacido, amén, con pecado. Hemos nacido con una simiente de rebelión que se revela en contra de Dios con el tiempo. Pero gracias al Señor que a través de Jesucristo, amén, siendo el Cordero de Dios, ahora usted y yo tenemos una oportunidad de rechazar a ese nacimiento primero, obtener un nuevo nacimiento espiritual para que usted y yo podamos ser libres de este mundo, de este pecado y de el mismo gobierno de Satanás. Recuerde que para nosotros Jesucristo es el Cordero de Dios, y Juan capítulo 3 verso 6 nos recalca, y es parte de lo que hablamos del tema de edificación la semana pasada, cuando aquel hombre fue a Jesús y le dijo: ¿qué es lo que tengo que hacer para entrar al cielo? Y él dijo: os es necesario nacer de nuevo. Y él dijo: ¿cómo es posible que voy a nacer de nuevo? ¿Será que vaya a entrar al vientre de mi mamá y volver a nacer? Y él dijo: no, lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles, verso 7, Juan 3, de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Así que cuando nosotros miramos esta escritura y vemos que lo que era primer nacido tenía que morir, esa vez el juicio de Dios iba a visitar, nos lleva a entender que también nuestra naturaleza humana tiene que experimentar una muerte. Sin embargo, la manera que ellos podían ser salvos de esa muerte, Dios les dijo, era poner sangre de un cordero en sus puertas y en sus delantales. Así que vamos a ver bien todo lo que se trata esto. Los judíos tienen su propio calendario, su calendario religioso y uno civil, y la Pascua es el principio del año, de su año religioso. La muerte del Cordero provoca un nuevo comienzo, y así es Jesús en su muerte para todo aquel que en él cree. El Cordero sería seleccionado en el 10º día, y en el 14 día y el 15 ellos iban a inmolarlo entre esas 2 tardes. En Éxodo capítulo 12 verso 5 la Biblia dice que el animal sería sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y así fue el Señor Jesús. Fue destinado antes de la fundación del mundo, al saber que el hombre iba a pecar, que el hombre iba a desobedecer. Si el momento que se necesitara ya estaba en el plan divino de Dios. Y esto lo vemos en 1 Pedro capítulo 1 verso 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El Cordero vivo era una cosa hermosa, pero no podía salvar. El Cordero vivo era algo hermoso de ver. Jesús era algo, amén, tremendo. Experimentar sus milagros era algo sobrenatural. Escuchar sus enseñanzas, escucharle a Él. Pero más allá era preciosa su muerte, el plan para que Él cumpliera su propósito. Amén, aunque quizás fue difícil, Él mismo dijo al Padre: haz que esta copa pase de mí, pero que sea tu voluntad. ¿Sabe qué? ¿Por qué, mi hermano? Porque no somos salvos por solo la vida ejemplar de Jesús, sino que usted y yo podemos obtener salvación por su muerte. Hebreos 9:22 lo dice de esta manera: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así que, mi hermano, podríamos estar mirando el Cordero y poder decir: con esto nos quedamos, pero era más preciosa su muerte que su vida. Por eso encontramos una gran pregunta en Génesis 22:7, cuando aquel jovencito está en camino con su papá.
y van Abraham va en camino para obedecer, amén, a Dios y la instrucción que Dios le había dado de entregar a su único hijo, a su hijo Isaac. Isaac le dice a Abraham: pero papá, Padre mío, en Génesis 22:7, Padre mío, y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac preguntó: ¿dónde estaba el cordero? Y muchos años después, esa pregunta es contestada por Juan el Bautista en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, gracias a nuestro Señor por ser ese eterno sacrificio. Aleluya. Pero ahora entienda, estos hombres en el pueblo de Israel recibir esas noticias de Aarón y de Moisés, que ellos tenían que prepararse de un cordero. Ellos quizás no entendían, pero su fe fue exigida. Y esto es lo que quiero que entienda, que es necesario tener fe. Se exige fe para entender esto. Esto no lo podemos entender analíticamente, no lo podemos ver con la analogía. Necesitamos creer, tener fe en lo que nosotros no podemos a veces entender. Pero se exigió la fe, una confianza especial en aquella noche cuando ellos iban a salir de Egipto. Dios había hablado a Moisés y eso tenía que ser suficiente para ellos. Y miramos que la gente se salvó, miramos que la gente se salvó por la sangre que estaba en sus puertas, pero también se salvaron porque recibieron seguridad en la palabra. Note lo que dice Éxodo capítulo 12, verso 12: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Pero él les dice unas palabras más. En el verso 13 les dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. En otras palabras, cuando yo llegue a visitar sus casas, cuando yo venga a ver si está la sangre en su casa, entonces para mí va a ser esa señal que ustedes han obedecido y han creído a la palabra. Ustedes se han confiado de que esta palabra es verdad. Ustedes se han confiado de que van a experimentar libertad y que no van a vivir en Egipto ya más. Ustedes van a tener esa fe a través de la misma palabra que se les ha dado a ustedes, y van a aplicar la sangre en el lugar que yo les he dicho. Y cuando esa sangre se la vea, entonces yo pasaré de vosotros. Cuando vea esa sangre sobre su casa, entonces voy a pasar sobre vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Seguramente, mi hermano, muchos judíos estaban protegidos bajo la sangre. Y esto es, mi hermano, lo que nos hace especiales a usted y a mí, que a través de la sangre de Jesucristo, amén, usted y yo tenemos la fe de que vamos a ser libres de todas estas cosas. Usted y yo tenemos una fe, amén, sobre la sangre del Cordero inmolado, amén, que cuando esa sangre ha sido aplicada sobre nuestras vidas, que cuando esa sangre fue aplicada sobre nuestras casas, agarramos una promesa de que por causa de esa sangre mortandad no llegará a nuestras vidas. Ciertamente muchos han de haber muerto en Egipto. La Biblia nos dice que hasta el faraón perdió a su primogénito. Las bestias perdieron sus primogénitos. Me pregunto a veces si acaso hubo uno y otro judío que no le creyó a Moisés. Pero la Biblia nos promete que los que tenían la sangre sobre sus puertas, que los que tenían, amén, la sangre de ese cordero, ciertamente fueron liberados y salieron de Egipto con gran sustancia. Yo vengo a decirle a alguien en esta noche: la sangre de Cristo tiene poder todavía para liberarnos de todas las cosas
cosas que Él, amén, el juicio de Dios trae a este mundo. Amén. Puede ser que nosotros sufrimos como todos los demás, porque llueve sobre el bueno y llueve sobre el malo. Enfrentamos dificultades como todos los demás, enfrentamos aflicciones como todos los demás, pero ciertamente cuando se habla del pecado, cuando nosotros fuimos lavados por la sangre del Cordero, nosotros no moriremos, amén, en pecado. Nosotros no moriremos, amén, en juicio por nuestra aflicción, porque la sangre de Cristo ha hecho expiación por nosotros. Es lo que la sangre hace. Ve, muchas veces queremos aplicar la sangre para protegernos de la plaga. Queremos aplicar la sangre y hablamos que la sangre de Cristo tiene poder para que COVID-19 no llegue a nuestra casa. Pero tristemente es que el juicio de Dios, que es la paga del pecado, que es muerte, ciertamente llega a las casas y llega a las familias y llega al individuo, porque nunca aplicó la sangre del Cordero sobre su vida. Y en esta noche yo no vengo a predicarle para que usted aplique la sangre de Cristo sobre su vida y sobre su casa para COVID-19 no llegar a tu casa. Yo estoy hablando de aplicar la sangre de Cristo para que aquella muerte espiritual no llegue a tu familia, para que esa muerte espiritual no llegue a tu casa, para que esa muerte espiritual no llegue a tu descendencia. Yo estoy hablando, mi hermano, a la iglesia del Señor, que agarre la sangre de Jesucristo, que se agarre el nombre de Jesucristo para que tenga vida y vida en abundancia, porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Así que yo le estoy hablando a alguien en esta noche que no ha puesto la sangre de Jesucristo sobre su vida. La sangre de Jesucristo es más que simplemente una señal. La sangre de Jesucristo es más que un símbolo. La sangre de Jesucristo es más esencial, es más poderosa. La sangre de Cristo, amén, pagó nuestros pecados, el precio, la deuda de nuestros pecados. La sangre de Cristo borró toda la deuda que teníamos, porque todos estábamos en nuestros delitos y pecados y teníamos una cuenta pendiente en la cual nosotros íbamos a dar a cuenta a Dios. Pero gloria al Señor Jesucristo, que cuando Él derramó su sangre, Él es el Cordero de Dios. Aleluya. Alguien alábele a Dios. Él es el Cordero que cuando Él derramó su sangre por usted y por mí, Él la derramó con el fin de borrar y lavarnos y hacer expiación sobre nuestras vidas. Dios, por la sangre en las entradas de las casas, las puertas y las ventanas, hizo expiación sobre cada familia. Y esto mismo vemos en el tabernáculo. Dentro del atrio estaba el altar de bronce. Estaba también la fuente del agua y el tabernáculo. Y hablamos sobre lo que es el altar de bronce, conocido como el altar de sacrificio. Y luego yo entiendo que estaba la fuente de bronce para el lavamiento y es necesario que nos lavemos. Y luego estaba el lugar santo y el lugar santísimo, el lugar santo, hablando de aquella nueva vida en el espíritu de adoración. Y en el lugar santísimo, lo que podríamos decir ya llegar al cielo y estar en la presencia de Dios. Pero tenemos que entender que todo inicia en el altar de sacrificio. Todo inicia en el altar de sacrificio. Antes de llegar al tabernáculo, el sacerdote tenía que pasar por el altar de bronce y ofrecer sacrificio por el pecado del pueblo. Y el altar era un lugar de muerte y de derramamiento de sangre. Antes que Él ofreciera sacrificio por el pueblo, Él tenía que hacer un sacrificio por sí mismo y por su familia. Es decir, mi hermano o mi hermana, este derramamiento de sangre no es para el pueblo en general solamente, es para cada individuo. Más que nunca
He estado orando por mis hijos, he estado orando por mi esposa, he estado edificando altares para ellos, he estado entendiendo lo que hacía Job. Job levantaba un altar, hermana Vázquez. Job levantaba un altar por sus hijos cada día, por si acaso ellos habían pecado contra Dios. Y sabe que yo tengo que entender que la sangre de Cristo no es solamente para un pueblo, la sangre derramada es para mí mismo y también para mis hijos. Sin embargo, cuando mis hijos cumplieron los 8 años, 9 años y comenzaron a entender lo que era lo bueno y lo malo, y cuando ellos comenzaron a descubrir que ellos podían obedecer y desobedecer, entonces ellos tuvieron que tener la responsabilidad de comenzar su proceso hacia el lugar santísimo. Así es, amén. Todos tienen que llegar a experimentar su proceso para ser libres de Egipto. En Egipto, el padre de familia era el encargado. La Biblia dice que se le encargó al padre de familia limpiar su casa de toda levadura. Él tenía que asegurarse que no hubiese levadura en su casa. Y la levadura es un tipo de pecado. Él tenía que entrar a cada rincón de su casa y asegurarse que no había levadura. Levadura es lo que se usa para hacer que la masa se esponje. La harina se esponja. La harina le da un preservativo, la levadura le da un preservativo a la harina para hacer lo que no es. Y así el pecado te esponja la vida, causa orgullo, rebelión, y rebelión es pecado, y el pecado te lleva a muerte. Y era en la responsabilidad del padre de familia asegurarse que no había levadura en su casa. Y más que nunca, papá y mamá, es tiempo de entrar a las recámaras de sus hijos, a los closets de sus hijos, a los cajones de sus hijos, a las computadoras de sus hijos, a los celulares de sus hijos, y comenzar a limpiar cada rincón en su casa. Hermano y hermana, es entrar a las hieleras, sacar todas esas cervezas, sacar todos esos cigarros, sacar toda esa pornografía, sacar todo aquel levadura y pecado que está haciendo que su casa no esté lista para la sangre del Cordero, porque sus hijos están desarrollándose en un tiempo y un momento donde ellos tienen que prepararse para su propia salvación. Si tienes 8 o 9 años y no te has arrepentido de tus pecados, es necesario que ya comiences el proceso. Si tienes 15 años, 16 años y no has sido bautizado en el nombre de Jesús, tienes 9, 10, 11, 15, 10 años, 100 años, 99 años, aleluya, y nunca te has arrepentido y nunca has sido bautizado en el nombre de Jesús, hoy más que nunca es el día de salvación para ti. Cada uno tiene que desarrollar su propio proceso. Y así era también, no solamente para ser libres de Egipto, sino para entrar al lugar santísimo. Cada sacerdote tenía que asegurarse que él estaba listo, que su familia estaba bien con Dios para poder representar al pueblo. Y mi hermano, cuando ese sacerdote llegaba a su lugar, él lo primero que tenía que asegurarse es que la sangre había sido derramada por él, porque él, mi hermano, estaba haciendo expiación por su familia, y esa sangre tenía que ser aprobada por Dios. Esto representa que nuestro Señor Jesucristo, al morir, amén, compró nuestra salvación a precio de su sangre, para mí, para mis hijos, para usted, para todo el que me está escuchando, con el fin de que usted y yo podamos llegar a nuestra libertad, al cielo. El sacerdote se acercaba al tabernáculo por medio del altar de bronce, donde él ofrecía el sacrificio por los pecados. No había manera de entrar o realizar el culto del tabernáculo sin pasar por el altar. En Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar
por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Hay poder en la sangre, porque cuando esa sangre se manifiesta, por causa de esa sangre, el perdón y el juicio de Dios, el perdón de Dios se extiende y el juicio de Dios se detiene. Lo que estamos viviendo, gracias mi hermano, lo que estamos viviendo hoy más que nunca es que el juicio de Dios, amén, se ha detenido. Yo no creo en mi persona, este soy yo, que Dios causó el COVID-19. Yo estoy más que seguro y confiado de que fue hecho por causa del hombre. Creo que hay otras cosas allá atrás, pero yo no las predico porque son mis propios pensamientos. No es palabra de Dios. Pero yo sí creo que Dios está usando este momento para tratar con el hombre más que nunca. Lo creo. Lo creo, hermano Ariano. Y una de las cosas que yo veo es que más que nunca Él está buscando salvar a gente. Si andas medio tibio, es tiempo de volverte al fuego. Porque si eres tibio, te vomitará de su boca. Si has escuchado este mensaje, ya no tienes razón por qué estar frío. Porque frío habla de una persona que nunca ha escuchado de Dios. Y porque usted se ha entonado a esta sintonía, a este servicio, a este mensaje, usted ya no cabe en ese lugar. Ahora nuestra única prioridad es estar en fuego, estar encendidos, estar calientes por Dios. Estar apasionados por Dios. Porque si estamos tibios, le vamos a dar asco y nos va a vomitar de su boca. Sin embargo, tenemos que entender que Él está en el negocio más grande de salvar almas. Y esto lo ha hecho por su sangre preciosa. Él no solamente es nuestro hacedor y formador, sino que Él volvió para comprarnos con su propia sangre. ¿Cómo es posible que el que nos formó nos haya comprado? Se lo relato con esta simple historia antigua en ilustración. Tomás, un niño de 9 años, estaba cargando su barquito junto a la orilla de la ribera. Y él cuidadosamente tomó su barquito, su nuevo juguete, y lo puso en el agua. Y lo soltó con una cuerda, dejándolo que ese barquito flotara en el agua del río. Tomasito se sentó a la orilla, disfrutando del calor y admirando su barquito que él había hecho con sus propias manos. De repente vino un viento recio, le jaló la línea, la cuerda de sus manos, se rompió la cuerda. Y ahí se fue el barquito que había hecho Tomasito. Y se le fue en ese río, en esa corriente. Tomasito corrió a través de la ribera lo más rápido que él podía. Pero su barquito se le fue. Se desapareció de su vista. Y al final, después de todo un día de estar buscando su barquito, al oscurecerse se dio por vencido. Y tristemente se fue a su casa Tomasito. Unos días después, mientras él iba en camino a casa de su escuela, Tomasito estaba mirando en una ventana de una tienda de juguetes. Y cuando él se acercó, él miró un barquito. Miró, se enfocó y se emocionó. Pues era el barquito de Tomasito que alguien había traído a la tienda de juguetes. Tomasito corre al gerente de la tienda y le dice: Señor, ese es mi barquito en la ventana de la tienda. Yo lo hice.
Y el gerente de la tienda le dice: discúlpame, mijo, discúlpame, perdóname, pero alguien lo trajo hoy en la mañana. Y si tú lo quieres, si tú verdaderamente lo quieres y es tuyo, entonces lo vas a tener que comprar por $1. Y Tomasito fue, corrió a casa y contó todo su dinero después de quebrar su marranito. Y tenía exactamente $1 en monedas. Corre de regreso a la tienda. Y cuando él llega a la tienda, se acerca ahí al gerente y le dice: aquí está el dinero para mi barquito. El gerente va y agarra el barquito, recibe el $1 de Tomasito. Uno podría decir que fue injusto eso, si era el barquito de Tomasito. Pero mientras Tomasito salía de la tienda, abrazó su barquito y él dijo: ahora eres mío doblemente, porque primero te hice, pero ahora te compré con todo lo que tenía. Gloria a Dios. Oh, qué ilustración y qué historia de un niño que no solamente hizo su barquito, pero estuvo dispuesto a usar todo lo que tenía para comprar su propio barquito. No solamente Él fue nuestro hacedor como nuestro Dios, nuestro formador, pero ahora Él puede decir que somos doblemente de Él, porque no solamente nos hizo con sus manos, pero Él fue y tomó todo lo que tenía, lo cual era su sangre, y hasta su última gota de sangre. Amén. Él derramó para comprarnos a nosotros. Alguien levante sus manos y su voz. Hebreos 9:28 lo dice así: también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Jesucristo vino a ser nuestro eterno sacrificio. Él vino a ser ese cordero para liberarnos del pecado, del mundo y de Satanás y del infierno y de la muerte. Él fue anunciado como el cordero que quitaba todo el pecado del mundo. Él fue ese cordero y derramó esa preciosa sangre para que usted y yo la aplicáramos en nuestra casa, la aplicáramos en nuestra vida, la aplicáramos sobre nuestros hijos. Isaías 53:7 lo dice: angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La relación entre el sacrificio, el altar de sacrificio y los demás muebles en el tabernáculo pueden simbolizar como la raíz al árbol, el corazón al cuerpo y la fundación a un edificio. Todas las actividades realizadas en el tabernáculo dependían de este primer proceso en el altar de sacrificio, porque de ahí la sangre iba obrando aún en cada uno de esos muebles en el tabernáculo. Porque la sangre, hermano Josías, no solamente la colectaban del altar del sacrificio, sino que agarraban esa sangre y mientras la ponían en un frasco y se lavaba y se cambiaba sus vestiduras el sacerdote en el lavamiento del bronce, ellos todavía tenían que llevar esa sangre. ¿Sabe por qué? Porque ahora el altar de sacrificio a usted y a mí nos representan arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando usted y yo nos arrepentimos de nuestros pecados. Si nunca te has arrepentido, nunca has muerto a tu hombre viejo, a la carne, al pecado, al mundo, hoy lo puedes hacer en el altar del sacrificio.
es rechazando a Egipto. Es negando a Egipto, no ser parte de Egipto y decir: no, hoy yo voy a aplicar la sangre, porque es en ese momento donde la sangre se aplica para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y Él es fiel y Él es justo para hacerlo. Así que el altar para nosotros es un arrepentimiento, y luego nosotros vamos a la fuente de bronce y nos lavamos. Ahí es donde nos bautizamos, nos somos lavados. Toda aquella mancha de pecado es removida. Si no te has bautizado en el nombre de Jesús, hijo, hija, joven, jovencita, amén, hermano, hermana, amigo, amiga que me escucha, si usted nunca ha sido bautizado en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy es el día de salvación. Mañana lo puedo bautizar, hoy, esta noche lo puedo bautizar, en la madrugada estoy dispuesto a venir a bautizarle. ¿Saben por qué? Porque tenemos que ser lavados por ese nombre. Pero sí, la Biblia nos dice que después de ser bautizados, después de ser lavados, ellos entraban al tabernáculo, pero todavía traían un frasco de sangre, porque esa sangre era puesta en el altar del incienso, y luego esa sangre los llevaba también al lugar santísimo y era rociada sobre el propiciatorio que estaba en el arca del pacto. Oh, la sangre siempre tiene poder para obrar. Señor, amén. Nos representa a cada uno de nosotros. Así que esta tarde tenemos que aprovechar esa sangre. Esa sangre derramada. El domingo vamos a mencionar breve lo de la sangre también, cuando participemos de la cena del Señor, cuando estemos en comunión con Dios. Pero hay algo muy especial sobre todo esto. Es que cuando nosotros llegamos a Él y aplicamos esa sangre en nuestras vidas, Él nos ha prometido libertad completa. Libertad completa. Es donde usted puede llegar a Dios. Es donde usted puede llegar y decir: Señor, esa sangre que tú derramaste, yo la quiero aplicar sobre mis hijos, Señor, pero entiendo que cuando ellos llegan a una cierta edad, ellos tienen que aplicarla ellos mismos. Yo puedo hacer tanto por usted. Yo puedo orar tanto por usted. Puedo orar tanto por sus hijos. Puedo predicarle y enseñarle. Pero si usted no aprende a aplicar la sangre sobre usted, si usted no aprende a buscar la presencia de Dios por usted, si usted no aprende a lo que es arrepentirse por usted mismo, usted nunca va a aprender lo que es el poder de la sangre. Porque el poder de la sangre se manifiesta individualmente en nuestras vidas. ¿Por qué no pasamos a este altar? Levantemos nuestras manos. Vamos a levantar nuestra voz. Ahí donde usted está en casa, si tienes años que te descarriaste del Señor, yo no sé cuánto tiempo tienes que te alejaste de Dios, acérquese a este altar, acérquese aquí, no tengan temor. Nosotros tenemos este altar para nosotros. Pero ahí en casa usted haga un altar, edifique un altar. Los que están bajo el sonido de mi voz tenemos este privilegio, tenemos esta bendición. Pero allí usted en casa levante sus manos, inclínese, póstrese si es necesario, pero dele gracias al Señor por esa sangre preciosa. Esa sangre que nos lava,
Esa sangre que nos redime. Esa sangre que nos purifica. Esa sangre que nos limpia. El juicio de Dios visitó a Egipto, pero liberó a todos los demás judíos que tenían esa sangre en sus puertas. El juicio del pecado ciertamente es muerte, muerte espiritual eterna. Pero usted y yo podemos ser libres de esa muerte espiritual al aplicar esa sangre en nuestras vidas y vivir eternamente con Él. Gracias, Señor, por esa sangre. 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 Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado en tus manos y me has dado salvación. De tu amor has derramado mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte ahora mi canción. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.
En el nombre de Jesús, déjanos saber. Queremos hacer todo lo posible de que eso se lleve a cabo. El día de salvación es hoy. Jesucristo está haciendo cosas especiales y cosas grandes para tu vida, para tu familia. Esa sangre todavía tiene poder para orar. Esa sangre todavía tiene poder para lavar, para perdonar, para santificar, para hacer expiación, para remitir nuestros pecados. Esa sangre preciosa, esa sangre preciosa, esa sangre preciosa. Gracias, Señor, por tu sangre. Gracias, Señor, oh Dios, por permitirnos llegar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, nuestros amigos, nuestras amigas, nuestros familiares en México. Señor, saludo a todos mis hermanos allá en Coahuila, Señor. Todos nuestros hermanos allí, Señor, en Allende, familiares de nuestros hermanos Alaní, Señor, familiares, Señor, de nuestro hermano Bruno, Señor, allí. Oh Dios, en Matamoros, Coahuila, Señor. Oh Dios, sigue obrando, Señor Jesús, Señor. Sigue obrando, Señor. Sigue haciendo, oh Dios, cosas grandes en familia, Señor. Gracias, poderoso Dios, Señor, por todo. Gracias, Señor, por tu sangre, Señor Jesús. Gracias, Señor Dios. No se le olvide, mis hermanos, el sábado de 10 a 1 de la tarde, 10 de la mañana a 1 de la tarde, pase por aquí por la iglesia, reciba oración. Amén. Venga, recoja su bolsa, amén, para usted participar
este domingo de la cena del Señor y también ser partícipe de nuestro servicio. Amén. Les amo en el amor del Señor. Amén. No se le olvide el viernes, amén, a las 7 de la tarde va a estar disponible el segundo tema de edificación, amén, de la nueva serie de células, vencedores de gigantes. Así que, amén, haga todo lo posible. Si no ha tenido la célula con su familia, hágalo, amén. El tomo 1 va a ser, amén, ya removido este viernes para que el tomo 2 esté en la página de YouTube. Así que les amo en el amor del Señor. Dios les bendiga en gran manera. Una vez más les amamos, les extrañamos. Nos vemos muy pronto con el Señor. Dios les bendiga.